El sonido metálico de la sartén al chocar contra los azulejos mugrientos de la cocina resuena más fuerte en mi cabeza que su grito, reverberando en mis oídos como un trueno doloroso. La sopa aguada, que preparé con las pocas fuerzas que me quedaban en las piernas, ahora se extiende por el suelo, manchándolo de grasa y tristes trozos de verduras. Un desastre que mis manos temblorosas ya no pueden limpiar. Siento el calor húmedo de la cocina pegado a mi camisa, pero el frío que siento viene de dentro, irradiando del reciente y profundo corte en mi costado izquierdo, protegido solo por una venda de gasa que ya empieza a humedecerse. Beto está de pie frente a mí, con el rostro contorsionado por una máscara de odio y sudor, los ojos inyectados en sangre, con una furia que yo, en mi ceguera maternal, contribuí a alimentar. No ve mi palidez, no se da cuenta de que me agarro al fregadero para no desplomarme. Solo ve su propia urgencia, su codicia desesperada que hoy tiene un plazo fatal que, cumplir en sus palabras me golpearon con más fuerza que si me hubiera abofeteado, cada sílaba cargada de un veneno que quema mi alma agotada. Grita que soy un peso muerto, una vieja inútil que ocupa espacio, escupiendo que debería haber ido a la tumba en lugar de su padre, ese hombre santo que trabajó hasta la muerte para darnos un techo. Absorbo los insultos en silencio, saboreando la bilis metálica en mi boca, mientras mi mano derecha presiona discretamente la herida quirúrgica, tratando de contener el dolor insoportable que palpita con cada respiración. Dice que no quiere mi miserable comida, que quiere el dinero de la pensión, sin saber que esa sopa fue la última comida que pude ofrecer. Un último gesto de cariño antes de que la oscuridad me llevara. Hay una crueldad específica en la ingratitud de un hijo. No solo duele, sino que anula toda la historia de sacrificios que he hecho, transformando años de amor en nada más que polvo y desprecio. Miro el reloj de pared, cuyas manecillas parecen arrastrarse con un ritmo burlón, marcando las 4 horas que quedan para su fecha límite y, en consecuencia, el fin de mi vida. Respiro con dificultad, sin aire en los pulmones, y miro la tierra del suelo con una resignación que él confunde con apatía o demencia senil. Con la voz débil, ronca por la deshidratación y el shock que mi cuerpo intenta ocultar, digo lo único que puedo decir: todo lo que tenía para dar ya está garantizado. Espera a la hora de cenar. Resopla, patea la silla y el ruido me estremece, sintiendo los puntos tirando de mi carne en carne viva. El contraste entre el ruido ensordecedor de su rebeldía y el silencio mortal que crece en mi interior es la banda sonora de nuestro fin. No lloro. Las lágrimas se secaron hace tiempo, sustituidas por una fría y quirúrgica certeza de lo que hay que hacer para salvarlo de sí mismo. Un flashback al pasado inmediato que explica cómo el protagonista llegó a esa situación. Mi mente se remonta a solo 6 horas, cuando el sol de la mañana aún intentaba, sin éxito, penetrar la sucia niebla suburbana, y me subí a esa camioneta negra con vidrios polarizados en la esquina de la panadería. El conductor no me miró y lo agradecí. La vergüenza de lo que estaba a punto de hacer pesaba más que mi propio cadáver envejecido. El vehículo olía a cigarrillos baratos y desinfectante de hospital, una mezcla nauseabunda que me revolvía el estómago vacío. Solo llevaba mi bolso desgastado y la certeza de que la deuda de Beto, esa suma obscena que él juraba que era una inversión, no podía pagarse con mi exigua pensión ni vendiendo los muebles viejos que las termitas ya reclamaban. La solución tenía que ser definitiva, carnal, algo que valiera el precio de su vida en el mercado negro de la miseria humana, donde cada parte de nosotros se valora como mercancía de carnicero. La clínica clandestina se encontraba en la parte trasera de una nave abandonada en la zona industrial, un lugar donde la esterilidad era apenas una fina fachada que cubría la inmundicia moral del negocio. Recuerdo al médico, un hombre de mirada fría y manos ágiles, que ni siquiera me preguntó mi nombre, interesado solo en la salud del producto que llevaba dentro. El ambiente era gélido. El aire acondicionado zumbaba con fuerza para enmascarar los sonidos de la calle y quizás los gemidos de los transeúntes. Yacía en la camilla, cubierto con una sábana que se rasgaba al menor movimiento, sintiendo el terror. Helarme las venas mientras la anestesia empezaba a subir por mi brazo. En ese momento, antes de desmayarme, no recé por mí, recé para que el dinero fuera suficiente, para que mi sacrificio no fuera en vano y para que Beto, de alguna manera milagrosa, comprendiera el valor de la sangre que corría por ambos. Desperté horas después con una sed insoportable y un dolor que parecía partirme el cuerpo en dos.
como si no solo me hubieran arrancado un órgano, sino mi propio sostén. El médico me entregó la hielera blanca e impersonal de poliestireno del hospital, que ahora contenía el pago por mi riñón izquierdo en fajos de billetes, manchados de sangre seca en los bordes, y un documento médico falsificado. Esto necesita mantenerse frío, dijo, irónicamente refiriéndose a algo que debía conservar, tal vez el dinero o alguna medicación postoperatoria que había metido allí. Me temblaban los dedos al sostener aquella caja de luz que paradójicamente cargaba con el peso de una sentencia de muerte. Me vestí con dificultad, mi camisa holgada ocultaba el grueso vendaje y salí al sol de la tarde, sintiendo que dejaba atrás no solo una parte de mi cuerpo, sino también las ganas de vivir para ver el día siguiente. El viaje a casa fue un calvario silencioso. Cada sacudida del transporte público me enviaba descargas eléctricas de dolor por la espalda, haciéndome sudar profusamente y morderme el labio para no gritar. Llegué antes de que Beto despertara, subiendo las escaleras a rastras, protegiendo la nevera como si fuera un bebé recién nacido. Fui directa a la cocina, con el corazón acelerado no por el esfuerzo, sino por el miedo a que me descubrieran antes de tiempo. Coloqué la nevera en el estante del medio del refrigerador, cerrando la puerta con el viejo candado de bicicleta que encontré en la caja de herramientas de mi difunto esposo. Ese clic metálico del candado, al cerrarse, fue el sonido más definitivo de mi vida. Allí, en el frío artificial y el zumbido del refrigerador, yacía la salvación de mi hijo y la prueba de mi amor enfermizo, esperando el momento oportuno para ser revelada, mientras mi cuerpo comenzaba a apagarse lentamente. Esta historia está a punto de revelar un secreto que costó mucho. Si alguna vez has sentido el peso de un sacrificio silencioso, o conoces a alguien que lo da todo hasta el cansancio, dale a me gusta como muestra de respeto, suscríbete al canal para seguirlo hasta el final, porque lo que hay dentro de ese refrigerador cambiará tu visión del amor maternal. Y dime en los comentarios hasta dónde llegarías para salvar a alguien a quien amas, incluso si esa persona no lo merece. La respuesta de doña Elsa llegará pronto. El calor en este apartamento no es solo una condición climática, es una entidad física pesada y sofocante, que se aferra a las gastadas cortinas de terciopelo y los muebles de madera maciza que heredé de una vida que ya no existe. Me siento en mi sillón de siempre, con la tapicería hundida abajo, el peso de mis años de viudez, y espera, sintiendo el sudor resbalar por mi espalda, mezclándose con el frío húmedo que irradia mi piel pálida. El ventilador de techo gira con un crujido rítmico e hipnótico, cortando el aire denso sin aliviarme, solo extendiendo el olor a polvo viejo y medicamentos caducados que impregna las paredes. Cada objeto en esta habitación cuenta una historia de decadencia en la alfombra persa, antaño vibrante, es ahora un mapa descolorido de huellas sucias, y la porcelana de la vitrina tiembla ligeramente cada vez que pasa un camión, como si también temiera lo que está por venir. Me siento parte de este mueble, un objeto desgastado que ocupa un espacio, esperando ser desechado o roto para siempre. Mis manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, fueron una vez firmes y precisas, instrumentos de sanación en los pasillos de hospital, donde la vida y la muerte danzaban a diario. Como enfermera, pasé 40 años deteniendo la hemorragia de desconocidos, cosiendo heridas abiertas y sosteniendo la mano de quienes partían solos, susurrando consuelos que yo nunca recibí. La cruel ironía del destino es que ahora, con mi propia sangre derramándose lentamente en una venda de gasa improvisada, diagnostico mi condición con la frialdad clínica de quien lee el historial médico de otra persona. Reconozco los signos de la hipovolemia en la sed que reseca la garganta como papel de lija, el mareo que hace que el mundo titile en los bordes de la visión, la frialdad en las extremidades mientras el cuerpo intenta preservar los órganos vitales. Sé exactamente lo que me está sucediendo, el tiempo que me queda y la inevitabilidad del shock inminente, pero mantengo un silencio profesional, considerando mi propia muerte como el último turno de una carrera dedicada al servicio. Cuando mi esposo, Nio, falleció hace 20 años, se llevó consigo la estructura moral de esta casa, la rigidez necesaria que mantenía el mundo en orden, dejando solo la añoranza y un niño de 12 años, al que no sabía negarle nada. Recuerdo el funeral, la carita asustada de Beto sosteniendo mi mano, y la silenciosa y equivocada promesa que le hice ese día, que nunca sufriría, que nunca le faltaría nada, que nunca escucharía un no que le recordara la pérdida de su padre. Fue allí, ante la tumba abierta, que comencé a cavar mi propia tumba financiera y emocional. Transformé mi dolor en permisividad,
comprando su amor con regalos que no podíamos permitirnos, protegiéndolo de las consecuencias de sus errores de juventud, creando una burbuja de comodidad que pudrió su carácter. Confundí protección con amor y, al hacerlo, cultivé su debilidad como si fuera una flor rara, regándola con mi sumisión hasta convertirla en esta planta carnívora que ahora me lo exige todo. Yo creé a este tirano que ahora hurga en mis cajones de la habitación de al lado, buscando migajas de valor que vendí hace meses. Cada grito suyo, cada exigencia absurda es un eco distorsionado de mi propia voz, diciendo sí, cuando debería haber dicho basta. Recuerdo la primera deuda que pagué por él. En su adolescencia, el dinero del almuerzo que perdió en apuestas tontas en la escuela. Sonreí y cubrí el agujero, enseñándole la peligrosa lección de que mamá siempre encontraría la manera. Luego vinieron los coches destrozados, los trabajos abandonados, los préstamos a mi nombre, una escalada de irresponsabilidad que financié con mi jubilación y mi cordura. Ahora no me ve como una madre, sino como un banco en quiebra. Un pozo seco que lo irrita profundamente. La culpa que siento no es por morir hoy, es por haber tardado tanto en darme cuenta de que la única manera de ayudarlo de verdad sería dejarlo caer. Pero mi cobardía maternal siempre prevaleció, prefiriendo sacrificarme antes que verlo sufrir el peso de la realidad. El dolor en mi costado izquierdo es una punzada aguda y constante, un recordatorio físico de que el tiempo pasa y de que la transacción fue real. No una pesadilla febril. Siento la venda hacerse más pesada, húmeda y cálida contra la piel fría de mi abdomen, y sé que la hemorragia interna, aunque lenta, es continua, drenando mis fuerzas gota a gota. Intento mantener la postura en el sillón, respirando superficialmente para no tocar la herida, mientras observo las partículas de polvo danzar en el rayo de sol que entra por la rendija de la cortina. Quiero pedir un vaso de agua. Tengo la boca tan seca que la lengua parece pegarse al paladar, pero sé que pedirle algo a Beto ahora sería inútil y peligroso. Me miraría con ese desprecio impaciente, tal vez me acusaría de fingir, y no podría soportar ver de nuevo el odio en los ojos que una vez me miraron con adoración. Prefiero la sed. Es una penitencia física que me distrae del dolor emocional de haber fracasado tan miserablemente en la misión de criar a un hombre decente. Oigo sus pesados pasos en el pasillo, el sonido de objetos arrastrados y lanzados, la búsqueda frenética de un animal acorralado. Beto es un hombre adulto, de 32 años, pero en su mente sigue siendo ese niño mimado que cree que el mundo le debe obediencia y prosperidad sin esfuerzo. Viste ropa de diseñador falsificada, telas sintéticas baratas que brillan bajo la luz amarillenta, una armadura de apariencias para ocultar el vacío de su alma y el miedo paralizante que le tienen los usureros. Me llama loca, vieja senil, intenta hacerme dudar de mi propia memoria, usando las palabras como armas para desestabilizarme, esa manipulación que oí en la televisión, pero mi mente, aunque cansada, está clara como el cristal. Sé exactamente dónde está el dinero, sé exactamente lo que hice, y sé que la locura es el único refugio seguro que me queda para ocultar el secreto final hasta la medianoche. No entiende que el silencio de mi demencia es de hecho la cuenta regresiva hacia su salvación. Esta es mi última vigilia. El acto final de una madre que ama demasiado y de la manera equivocada. Primero que no estoy haciendo esto porque crea que él cambiará mágicamente, o porque crea que usará el dinero para convertirse en una mejor persona. Esa esperanza ingenua murió junto con mis ahorros. Estoy haciendo esto por una lógica retorcida de justicia y limpieza a lo malcrié. Lo hice incapaz de lidiar con el mundo, así que depende de mí limpiar el desastre final antes de irme, poner a cero la cuenta para que no muera a manos de matones por mi culpa. Es un sacrificio de expiación. El dinero, en el refrigerador, bañado en mi sangre, es la herencia maldita que él tan desesperadamente quería, entregada de la manera más visceral posible. Miro mis manos en mi regazo, observando las venas azules debajo de la piel delgada, y siento una extraña paz inundarme. El dolor físico es soportable porque tiene un propósito. El dolor del alma, que solo se detendrá cuando mi corazón lata por último, liberándome de la carga de ser madre de Beto, mientras Beto rebusca en los armarios de la sala, tirando libros y papeles viejos al suelo, en una búsqueda frenética de dinero inexistente. Siento una humedad cálida y viscosa
colándose sigilosamente bajo mi blusa, justo por encima de la cadera. Con un movimiento discreto, casi imperceptible, me ajusto el cardigan de lana gris para cubrirme el cuerpo, ocultando el pequeño mapa rojo que empieza a asomar sobre la tela blanca. El dolor ya no es una punzada, es un ancla pesada que me tira al suelo, pero mi rostro debe permanecer impasible, una máscara de mármol que oculta la lenta hemorragia de mi vitalidad. Me mira de reojo, desconfiando no de mi salud, sino de mi silencio, sin imaginar que la palidez que juzga miedo es, en realidad, el desgaste físico de un cuerpo que fue violado quirúrgicamente hace apenas unas horas. Con cada respiración, huelo el olor metálico de mi propia sangre, un aroma secreto que persiste en el aire viciado, compitiendo con el olor a humedad y desesperación que impregna la casa. El teléfono fijo, un viejo aparato amarillo colgado en la pared de la cocina, rompe el tenso silencio con un timbre estridente que me acelera el corazón. Beito se gira bruscamente, con los ojos abiertos por el pánico, pensando que son los cobradores, pero sé que no son ellos. Me arrastro hasta el teléfono, sintiendo que el suelo da vueltas ligeramente, y contesto antes de que pueda desenchufarlo. La voz al otro lado es impersonal, comprobando si el paciente ha llegado sano y salvo, una macabra formalidad del mercado negro Ancon, la voz reducida a un susurro. Respondo rápidamente. Ya está. No vuelvas a llamar. Cuelgo inmediatamente, sintiendo un sudor frío correr por mi sien. Beito me mira fijamente, exigiendo saber quién era, con la paranoia distorsionando sus rasgos. Miento, diciendo que fue un error, pero no me cree. Ve en mis ojos que escondo algo, y su mente avariciosa interpreta este secreto como dinero escondido, sin saber que el secreto me ha costado una parte de Mian. El objeto de mi obsesión y salvación está ahí mismo, zumbando en un rincón de la cocina, el viejo refrigerador blanco, ahora transformado en una grotesca caja fuerte. Pasé una gruesa cadena de bicicleta por las manijas de la puerta y la cerré con un pesado y oxidado candado, que contrasta absurdamente con el electrodoméstico. Beto ya ha intentado abrir la puerta 2 veces, gritando que escondo comidao, que soy una vieja tacaña, que quiere verlo morir de hambre. Patea la base del refrigerador, y el sonido metálico resuena en mis huesos, pero no me muevo de delante. Lo que hay ahí dentro no es para ti ahora mismo, digo con una firmeza que me sorprende incluso a mí misma. No se da cuenta de que el motor del refrigerador parece esforzarse más, un zumbido profundo y constante, luchando por mantener fría la nevera de poliestireno, la única moneda que aceptan los usureros. El candado es la única barrera entre él y la maldita verdad que lo aguarda. Su desconfianza crece cuando empieza a cuestionar mi desaparición por la mañana. ¿Dónde estuviste 6 horas, mamá? La vecina dijo que te vio subir a una camioneta negra, espeta, acercándose con la postura amenazante de quien exige respuestas. Cree que fui al banco a retirar unos ahorros secretos, o que fui a pedir ayuda a parientes lejanos para esconder su dinero. Le sostengo la mirada, aunque mi visión se está nublando, e invento una excusa endeble: haber ido a rezar a una iglesia lejana, lejos de las miradas críticas del vecindario. Se ríe, una risa seca y sin humor, burlándose de mi supuesta devoción, sin saber que mi peregrinación fue a una mesa de operaciones sucia en una nave industrial. El misterio de esas 6 horas perdidas pende entre nosotros, un lapso en el que vendí mi vida para comprar la suya, y él está demasiado ciego para ver la cicatriz invisible que llevo de ese viaje al infierno. El ambiente en la casa parece espesarse a medida que avanza la tarde, como si las paredes supieran qué hay guardado en el refrigerador y qué está sucediendo dentro de mi cuerpo. El tic-tac del reloj de pared suena como martillazos, marcando no los minutos, sino el volumen de sangre que pierdo gota a gota. Beto sigue merodeando por la cocina, atraído por el misterio del candado como una polilla a la llama, convencido de que contiene la solución mágica a sus problemas financieros. No entiende por qué protejo ese electrodoméstico con mi propia vida, por qué mis manos tiemblan tanto cuando sostengo la llave en el bolsillo de mi delantal. El misterio central no es solo lo que hay en el refrigerador, sino la razón por la que una madre se dejaría consumir de esta manera. Cada vez que mira el candado, siento un escalofrío. Está demasiado cerca de la verdad, y la verdad, cuando se revele, será más fría y afilada que cualquier espada que pueda imaginar. El sonido de la notificación en el celular de Beto rasga el aire como un disparo,
un pitido agudo y repetitivo que lo sobresalta. Veo cómo se le tensan los hombros y palidece al leer el mensaje, con la mirada escudriñando la pantalla con el terror de un condenado a muerte. No necesita decir nada. Sé que es la advertencia final, la cuenta regresiva de los usureros que no aceptan excusas, solo pago en sangre o dinero. Empieza a caminar de un lado a otro por la pequeña habitación, mordiéndose las uñas hasta las uñas, murmurando maldiciones e insultos contra el tiempo, contra el mundo inevitablemente, contra mi Nine. Su presencia llena el espacio de una energía tóxica y volátil, transformando mi hogar en una jaula donde soy a la vez prisionera y carcelera. Siento que mi corazón se acelera, no por miedo a mí misma, sino por la certeza de que su desesperación está a punto de desbordarse en violencia, y mi frágil cuerpo es el único blanco disponible para su impotente frustración. Se gira hacia mí con repentina ferocidad, con los ojos inyectados de odio, como si yo fuera la causa de toda su desgracia. Estás ahí sentada como una reina mientras vienen a matarme, grita, salpicando mi pálido rostro con saliva. Me acusa de apatía, de no importarme la vida de mi único hijo, sin darme cuenta de que cada fibra de mi ser grita de dolor precisamente por el enorme esfuerzo que hice para salvarlo. Intento acomodarme en el sillón para aliviar la presión sobre la herida, pero el movimiento me hace soltar un gemido involuntario. Beto se burla de mi voz, distorsionando mi dolor como si fuera el capricho de una anciana, una actuación ridícula para llamar la atención. Deja de dramatizar, levántate y haz algo. Busca dinero, llama a alguien. Vende ese viejo anillo de bodas, exige, señalando el fino anillo de oro que no ha salido de mi dedo en 40 años, el último vestigio de mi matrimonio y mi dignidad. La sed se convierte en una tortura insoportable. Tengo la boca tan seca que siento que se me hincha la lengua, lo que me dificulta la respiración. Con un esfuerzo titánico, intento levantarme para ir a la cocina a buscar un vaso de agua, pero me fallan las piernas y me tambaleo, apoyándome en la mesa de centro. Beto, en lugar de ayudarme, patea la mesa, haciéndome perder el equilibrio y caer de rodillas sobre la alfombra sucia. El dolor en mi abdomen estalla, una punzada ardiente que me hace ver estrellas, y siento que la sangre aumenta, empapando aún más la gasa ya saturada. Mírate. Ni siquiera puedes mantenerte erguida, escupe con asco, mirándome con la cruel superioridad de quien patea a un perro muerto. No ve la mancha oscura que empieza a aparecer en mi cintura, solo ve a una mujer rota que ya no le sirve, un obstáculo que se interpone en su huida o en su solución mágica. Empieza a saquear la casa con renovada furia, arrancando cajones de la cómoda y tirándolos al suelo, esparciendo fotos antiguas, rosarios y recuerdos de toda una vida como si fueran basura. Agarra mi joyero, donde solo guardo baratijas sin valor y un broche de plata de mi madre, y sacude el contenido contra el suelo, pisoteando furioso las cadenas falsas. ¡Basura! Todo en esta casa es basura, igual que tú, grita, mientras la frustración de no encontrar nada de valor se transforma en agresión física contra mis recuerdos. Ver esos objetos, que llevan la historia de nuestra familia, tratados con tanto desprecio, me duele más que la incisión quirúrgica. Es la humillación máxima de ver que, para él, mi pasado y mi identidad no valen nada, meros obstáculos entre él y el dinero que cree merecer por derecho divino. Su obsesión vuelve al refrigerador. Camina hacia él con pasos pesados, ignorando mi estado en el suelo, y empieza a tirar del candado con las manos desnudas, gruñendo de esfuerzo. Me arrastro usando la fuerza de mis brazos porque mis piernas ya no responden, y me coloco entre él y la puerta blanca, abrazando el electrodoméstico como si protegiera un altar sagrado. Quítate de en medio, vieja loca. ¿Qué tienes ahí dentro, dinero? Buena comida, pregunta, empujándome el hombro con fuerza. El impacto me lanza contra el frío metal del refrigerador, y siento los puntos tirar violentamente, un dolor agudo recorriendo mi columna. No lo toques. Aún no es el momento, susurro, con la voz entrecortada, pero los ojos fijos en los suyos, con una determinación que lo asusta por un segundo. Retrocede, no por respeto, sino porque la frialdad de mi mirada le recuerda algo que no puede identificar, tal vez, la sombra de la muerte que ya se cierne sobre nosotros. Molesto por no poder abrir la nevera sin herramientas, dirige su atención a un montón de papeles que encontró en un cajón olvidado. Encuentra un viejo extracto bancario, de hace meses, que muestra un
saldo mínimo de su 13º mes de sueldo. Sus ojos brillan con una esperanza desesperada. ¿Tienes dinero? ¿Me mientes?, grita, agitándome el papel en la cara. Cuando se fija en la fecha y ve que el dinero ya se usó para pagar la reparación de su coche el año pasado, la esperanza se convierte en puro odio. Arruga el papel y me lo tira, gritando que lo engañé, que le di falsas esperanzas. No recuerda haber gastado ese dinero. En su mente, soy un pozo sin fondo de recursos que decidí cerrar el grifo por capricho. La injusticia de la acusación me silencia. No hay argumentos contra la locura de la avaricia. La tortura psicológica alcanza su punto máximo cuando se agacha a mi lado, con su rostro cerca del mío, y el olor a sudor agrio y miedo me llena la nariz. Con voz baja y temblorosa, describe gráficamente lo que le harán los usureros si no paga antes de medianoche. Primero me romperán las piernas, mamá. Luego me cortarán los dedos, y todo será culpa tuya. Vivirás el resto de tu miserable vida sabiendo que dejaste que mutilaran a tu hijo por una miseria. Usa el amor que le tengo como arma, retorciendo el cuchillo de la culpa en mi pecho, intentando exprimir la última gota de fuerza de voluntad que me queda. No sabe que ya me dejé mutilar para evitar precisamente eso. Cierro los ojos, absorbiendo su veneno, y simplemente rezo en silencio para que el tiempo pase más rápido, para que llegue la medianoche y ponga fin a esta agonía, ya sea por su salvación o por mi descanso eterno. El estridente timbre corta el aire denso de la habitación como una sirena de alarma, paralizando a Beto en medio de su ataque de ira. Por un instante, veo auténtico terror en sus ojos, la absoluta certeza de que los verdugos han venido a cobrar su deuda antes de lo previsto, y siento una punzada de lástima mezclada con alivio. Quizá el fin había llegado, ahorrándome la necesidad de explicar lo inexplicable. Se acerca de puntillas a la puerta, sudando profusamente, y mira por la mirilla, con la respiración entrecortada. Al darse cuenta de quién es, relaja su postura, transformando el miedo en arrogante irritación. Abre la puerta con violencia, revelando la figura arrugada de Sue Onofre, nuestro vecino desde hace décadas, un hombre que huele a tabaco de liar y que siempre ha estado demasiado pendiente de la vida de los demás. La luz del pasillo inunda nuestro oscuro apartamento, iluminando el polvo en suspensión y revelando, por primera vez, la palidez mortal que se ha apoderado de mi rostro. Algo que Onofre nota de inmediato, entrecerrando los ojos con recelo. El Seu Onofre no se acobarda ante la hostilidad de Beto. Estira el cuello, intentando ver más allá del hombro de mi hijo, buscando confirmar la mala intuición que lo trajo aquí. Con la voz ronca de quien ha fumado toda la vida, ignora la barrera física de Beto y lanza la pregunta como una piedra al lago tranquilo de nuestra mentira. ¿Doña Elsa está bien? La vi salir de madrugada, subiéndose a esa extraña camioneta negra de la esquina. Parecía que se la llevaban, apenas podía caminar de regreso. Sus palabras flotan en el aire, pesadas y reveladoras. Beto se congela. La mención de la camioneta negra y la madrugada enciende una luz peligrosa en su mente paranoica. No lo asocia con una clínica ni un hospital. En su cabeza distorsionada, el transporte clandestino y las salidas furtivas significan dinero, negocios turbios, tal vez incluso que fui a recuperar alguna reserva oculta que él desconoce. Onofre, sin saberlo, acaba de transformar mi dolor físico en otra pieza del rompecabezas de la codicia de Beto. Beto le cierra la puerta en las narices al vecino con un portazo que hace vibrar las ventanas, cortando cualquier posibilidad de ayuda externa y aislándonos una vez más en este agobiante acuario de tensión. Se gira hacia mí lentamente, con una sonrisa torcida y peligrosa formándose en sus labios, como si hubiera descubierto un secreto sucio. ¿Así que te fuiste en una camioneta en plena noche? ¿Y regresaste caminando mal? Murmura, acercándose con la curiosidad depredadora de un gato que acorrala a una rata herida. ¿A dónde fuiste, mamá? Los bancos no abren en plena noche. ¿Usuario? ¿Fuiste a sacarle dinero a alguien y no me lo quieres dar? ¿Es eso? Su lógica es defectuosa, impulsada por el deseo, pero peligrosamente agresiva. Intento responder, pero tengo la garganta tan seca que solo se me escapa un sonido gutural, un gemido que interpreta como culpa. El dolor en mi flanco palpita violentamente por el estrés, y siento que el vendaje ya no puede contener la humedad cálida que insiste en filtrar, pegando la tela de mi ropa a mi piel sensible. Mientras me interroga, su celular vibra sobre la mesa, no con un mensaje,
sino con una videollamada que rechaza de inmediato. Le tiemblan tanto las manos que casi deja caer el dispositivo. La pantalla ilumina la habitación en penumbra por un instante, mostrando una foto de perfil sin rostro, solo una calavera como avatar. Es el cobrador, la presencia digital que se vuelve cada vez más física y real con el paso de los minutos. El sonido de la vibración persistente en los muebles de madera suena como un taladro atravesándome el cráneo. Beto mira el teléfono, luego a mí, luego al refrigerador. La presión externa del prestamista está aplastando la poca racionalidad que le queda. Necesita creer que hay dinero aquí. Ahora, la llamada rechazada le recuerda que el tiempo de negociación ha terminado. Ahora es el momento del pago, y está atrapado entre una muerte segura allá afuera y su tacaña madre aquí adentro. Mi condición física empieza a enviar señales visuales que Beto, en su narcisismo, prefiere ignorar o reinterpretar. Mientras intento acomodarme en el sofá para aliviar la presión sobre la incisión, mi blusa se sube ligeramente, revelando una mancha oscura en la cinturilla de mis pantalones, un rojo intenso que se funde con la sombra de la tela vieja. Beto ve el movimiento, pero sus ojos se centran solo en mi incomodidad, no en la causa. ¿Por qué te retuerces? ¿Tienes el dinero en el cuerpo? ¿Lo escondiste en tu ropa interior? Pregunta, y la vulgaridad de la sospecha demuestra lo bajo que ha caído. No ve sangre, ve escondites. El mareo me golpea con fuerza. La habitación da vueltas y los bordes de mi visión se oscurecen. Un túnel que se cierra lentamente. Cierro los ojos para combatir las náuseas y él grita que no sirve de nada fingir un desmayo, que me registrará si es necesario. La amenaza de ser tocado, de que mi sacrificio sea expuesto antes de tiempo, me produce una descarga de adrenalina, que es lo único que me mantiene consciente. El calor en el apartamento parece haber subido 10 grados. El aire es irrespirable, espeso como el jarabe, cargado con el olor de mi propia sangre ferrosa, que ahora siento impregnar el aire, compitiendo con el hedor agrio. Del miedo de Beto, vuelve a rondar el refrigerador, atraído por el zumbido del motor que parece trabajar a destajo para combatir el calor infernal de la habitación. El electrodoméstico se ha convertido en el tercer personaje de esta tragedia, un monolito frío y blanco que guarda la respuesta a todas sus preguntas. Pasa la mano por el metal sudoroso de la puerta, acariciando el candado con una mezcla de deseo y odio. ¿Por qué encerrar la comida, mamá? ¿Por qué encerrar la comida si no tenemos nada que comer? Pregunta, con la voz oscilando entre el llanto y la ira. La pregunta es retórica. No quiere saber nada de la comida. Quiere lo que la comida representa. El refrigerador vibra, un zumbido bajo que resuena en mi pecho vacío, como si el corazón que vendí latiera dentro, en el frío, lejos de mí, en la presencia de Onofre y la llamada del cobrador, aceleraron el reloj interno de Beto. Ya no podía esperar pasivamente hasta la medianoche. Agarra un cuchillo de cocina, una hoja sin filo y desgastada que usamos para cortar pan, y apunta al candado, luego a mí, si no me das la llave, forzaré esta maldita cosa. Y si no hay nada ahí dentro, no sé qué haré, mamá. Te juro que no lo sé. A la amenaza ya no es velada, es una promesa de violencia inminente. Miro el cuchillo en su mano, tan inofensivo comparado con el bisturí que me cortó hace horas, y siento una profunda tristeza. Está dispuesto a usar la fuerza para descubrir que ya me he mutilado por él. La ironía es tan amarga que siento hiel en la boca. Con voz débil pero firme, doy la última pista. La última advertencia antes del abismo: lo que hay ahí dentro cuesta más de lo que vales. Beto, no lo abras antes de tiempo, o lo arruinarás todo. Ríe con incredulidad, pensando que hablo de dinero falso, sin entender que hablo de vida o muerte. Beto continúa su búsqueda destructiva por la habitación, revolviendo mi bolso con la brutalidad de un asaltante, arrojando mis pertenencias sobre la mesa. Entre pañuelos y rosarios viejos, sus dedos nerviosos encuentran un blister de pastillas sin etiqueta, solo una tira plateada con potentes pastillas blancas que el médico de la clínica me dio para ayudarme a sobrellevar las primeras 12 horas después de la cirugía. Sostiene la medicación a contraluz, con los ojos entrecerrados por la sospecha, y suelta una risa burlona que me golpea como una piedra. Así que, ¿ya está?
¿Te estás drogando para no tener que lidiar conmigo? ¿Tomas pastillas para dormir mientras yo estoy en peligro de muerte? Me acusa, interpretando mi letargo y mis ojos entrecerrados como el efecto narcótico de una adicción senil, no como el apagado gradual de mis órganos. Tira el blister, irritado porque no es dinero, sin saber que esas pastillas eran la única barrera química entre mí y un dolor que ahora empieza a desgarrarme la carne sin piedad. La humillación alcanza un nuevo nivel cuando intento acomodarme en el sillón y siento la cálida humedad de la sangre atravesar por fin la barrera de mi ropa, manchando la gruesa tapicería donde estoy sentada. Beto, con su mirada penetrante buscando defectos y fallas, nota la mancha oscura que se extiende bajo mi cadera y retrocede con una mueca de absoluto asco, tapándose la nariz con el cuello de la camisa. ¿Qué es ese olor? Te hiciste pis, mamá. ¡Por Dios! ¡Por Dios!, grita, con la voz cargada de una repugnancia infantil y cruel. Para él, la mancha es solo un signo de mi decadencia, la prueba definitiva de que me he convertido en una carga incontrollable, una anciana que no puede controlar sus propias necesidades. No tengo fuerzas para corregirlo, para decirle que ese líquido es vida, que se escapan los excrementos. La vergüenza de ser vista así, sucia y juzgada por el hijo que di a luz, escuece más que el corte en mi costado, simplemente bajo la cabeza, dejándole creer en su grotesca versión de la realidad, porque la verdad lo destruiría antes de tiempo. El mundo a mi alrededor empieza a perder nitidez. Los bordes de la habitación se vuelven borrosos y grises, como si una niebla fría se elevara del suelo. Siento un hormigueo en las piernas, y luego se me entumecen. Una parálisis silenciosa que sube desde las rodillas, indicando que la sangre ya no llega a donde debería. Miro a Beto, y por un instante de delirio febril, no veo al hombre de 32 años con odio en la mirada, sino al niño de 5 años que lloró al rasparse la rodilla, corriendo a mi regazo en busca de consuelo. «Ya se te pasará, hijo mío». «Mamá, ya sé», encargó. Le susurro a la alucinación, con la voz pastosa y arrastrada. Deja de rebuscar en los cajones y me mira fijamente, perturbado por mi tono maternal, fuera de contexto. ¿De qué hablas? ¿Encarnada de qué? ¿Estás delirando, vieja loca?, replica, pero hay un temblor de incertidumbre en su voz. Mi calma entrecortada le asusta más que mis gritos de protesta. Se acerca de nuevo, invadiendo mi espacio personal, buscando en mis ojos alguna confesión sobre dónde está el dinero, pero solo encuentra un vacío cristalino. Me agarra por los hombros y me sacude, exigiendo lucidez. Y el movimiento brusco me provoca una conmoción tan violenta en el abdomen que jadeo, y el aire sale de mis pulmones con un agudo sonido de dolor. «Habla. ¿Dónde enterraste el dinero de tu padre? ¿Dónde está tu reserva?», grita, su desesperación desbordando violencia física. Siento que algo se rompe dentro de mí, tal vez un punto interno, tal vez el último hilo que me mantenía consciente. El dolor se vuelve blanco y absoluto, cegándome momentáneamente. Caigo de lado en el sillón, con el cuerpo flácido como una muñeca de trapo, y me suelta con repugnancia, pensando que finjo un desmayo para escapar del interrogatorio. «Levántate, deja de fingir», ordena, dándome una ligera patada en el pie, pero ya no siento el roce de su zapato. Lo único que permanece claro y nítido en mi mente confusa es el zumbido del refrigerador, ese sonido constante y profundo que parece llamarme, un ancla de realidad en medio del caos. Beto sigue mi mirada vidriosa y se vuelve hacia el electrodoméstico. La obsesión se reaviva en su cerebro febril. Se acerca, ignorando mi cuerpo postrado, y pega la oreja a la puerta metálica, como si intentara descifrar un secreto susurrado por los engranajes. «¿Por qué trabaja tanto? ¿Qué hay ahí dentro que necesita estar tan frío?», murmura para sí mismo, la paranoia conectando puntos invisibles. Empieza a creer que hay algo vivo dentro, o quizás una cantidad tan grande de dinero que tuve que congelarla para evitar que se enmoheciera, una lógica distorsionada de alguien que vive de apariencias y mentiras. El refrigerador se convierte en su tótem de salvación, el único lugar de la casa que aún no ha violado, y mi incapacidad física para protegerlo ahora le da el coraje cobarde que necesitaba en el tiempo. Se disuelve. No sé si han pasado minutos u horas, pero la luz que entra por la ventana ha cambiado de tono. El naranja del atardecer dando paso al púrpura fúnebre del crepúsculo. La fecha límite se acerca como una tormenta silenciosa. Beto mira el reloj, me mira, inmóvil, pálido, manchado,
y toma una decisión. Va a la caja de herramientas, que estaba olvidada en un rincón de la habitación, y regresa blandiendo una palanca oxidada. El peso del hierro en la mano le da una falsa sensación de poder. Se acabó el juego, mamá. Si no la abres voluntariamente, la abrirás a la fuerza. Y si no hay nada, no seré responsable de mis actos, advierte, con la voz entrecortada por las lágrimas y la furia. Intentó levantar la mano, intentó hacer un gesto de alto, pero mi brazo pesa 1 tonelada. Solo mis ojos pueden seguirlo, testigos silenciosos del momento en que está a punto de forzar su propia herencia y descubrir el precio sangriento de su futuro. El metal de la palanca raspa el suelo de madera con un chirrido agudo que me hace apretar los dientes. Una tortura auditiva que rivaliza con el sordo latido de mis entrañas. Beto sostiene la herramienta con ambas manos, con los nudillos blancos de tensión, y veo en él no solo la furia de un adicto, sino la sombra distorsionada del padre que apenas conoció. Me apunta con la punta oxidada, acusándome de esconder la llave, de ser el villano de su historia mal contada. Mi padre se avergonzaría de ti. Trabajaba de sol a sol, y tú estás ahí sentado, encima del dinero, dejándome morir. Grita, invocando el recuerdo de mi Antonio para herirme. La injusticia de esta afirmación es tan profunda que me atraganto. Si Antonio viviera, habría quebrado la arrogancia de Beto mediante la disciplina, pero yo, en mi viudez culpable, deshice todo lo que mi marido construyó, transformando a su hijo en este monstruo que ahora usa la memoria de su padre como látigo. Mi mente, nublada por la pérdida de sangre, se pierde en un pasado que parece haber ocurrido en otra vida, pero que es la raíz de este infierno presente. Recuerdo vívidamente el día que le compré a Beto su primer videojuego caro, con el dinero destinado a la reparación del techo, solo para que dejara de llorar tras la muerte de su padre. Esa sonrisa suya, comprada irresponsablemente, fue la droga más potente que he probado. Me volví adicta a resolver sus problemas, a ser el hada madrina que limpiaba el desastre. Ahora, mirándolo sudoroso y agresivo, me doy cuenta de que cada sí que decía era un ladrillo en la construcción de esta prisión. No lo amé. Lo debilité. La culpa que siento ahora es más aguda que el bisturí que me abrió esta. Mañana le quité la oportunidad de ser hombre, de fracasar y aprender. Y ahora, en mi improvisado lecho de muerte en el sillón, intento comprar su redención con mi propia carne, repitiendo el mismo error fatal. Pero definitivamente, Beto cambia de táctica. Su agresividad da paso a una manipulación llorosa y patética que conozco tan bien. Se arrodilla ante mí, suelta la palanca y me toma las manos frías entre las suyas, cálidas y húmedas. Mamá, por favor, soy yo, tu Betino. Me van a matar. Mamá, ¿no me quieres? ¿Quieres verme en un ataúd? Suplica, con lágrimas corriendo por su rostro sucio, mezcladas con sudor. Es una grotesca representación del victimismo, pero sé que su miedo es real, un pavor animal al dolor físico que nunca aprendió a soportar. Intento apretarle la mano, para ofrecerle un último consuelo, pero mis dedos no me obedecen. Lo miro con infinita tristeza, queriendo decirle que lo amo tanto que me dejé desmembrar para que él pudiera vivir, pero las palabras mueren. En mi garganta seca, interpreta mi silencio como una negativa y me suelta las manos con violencia, con el rostro contorsionándose de nuevo en un odio instantáneo. Vieja egoísta, no tienes corazón. Escupe, sin darse cuenta de que mi corazón está fallando precisamente por su culpa. Mi temperatura corporal se desploma, un invierno interno que contrasta brutalmente con el calor sofocante del apartamento. Siento el frío subir por mis tobillos, adormeciendo el dolor pero trayendo consigo un letargo peligroso, el dulce sueño de la muerte que intenta llevarme antes de tiempo. La vista de la habitación comienza a reducirse, como si mirara a través de un tubo largo y oscuro. Solo veo a Beto y el refrigerador, los dos polos de mi existencia final. El zumbido del motor del refrigerador ahora suena como una voz humana, un susurro profundo que me llama al descanso, prometiendo que todo estará bien si cierro los ojos. Pero lucho contra el peso de mis párpados, obligándome a permanecer despierta. Necesito ver el final. Necesito asegurarme de que encuentre lo que dejé atrás, que vea el precio. No puedo morir antes de que abra esa puerta. Mi sacrificio necesita un testigo, o habrá sido en vano. La terquedad de una madre es la única fuerza vital que me queda. Beto, al darse cuenta de que el chantaje emocional no había funcionado, se levanta de un salto, agotada su paciencia. Patea la mesa de centro de nuevo, rompiendo un jarrón de cristal barato, y el sonido de la rotura es el detonante final. Toma la palanca de nuevo, decidido. Ya está. Si no me das la llave,
Lo rompo todo. Abriré esta vieja lata, aunque tenga que volar esta cocina, grita, caminando hacia el refrigerador con la determinación de un verdugo. Intento gritar no. Intento advertirle que la fuerza bruta podría dañar el delicado paquete que contiene, pero solo sale un ronco siseo. Se detiene frente al refrigerador. Levanta la herramienta de hierro por encima de la cabeza, listo para asestar el golpe, que romperá el candado y simbólicamente el sello final de nuestra tragedia. El tiempo parece congelarse. Veo el sudor que corre por su rostro, veo el óxido en la herramienta, veo la luz amarilla reflejada en el metal blanco del refrigerador. En ese segundo suspendido antes del impacto, una dolorosa claridad me golpea. Beto no solo está rompiendo un electrodoméstico, está violando el útero mismo que lo vio nacer, invadiendo el último refugio que creé para protegerlo. La violencia del gesto es la culminación de años de abuso invisible, ahora físico y brutal. Cierro los ojos, incapaz de presenciar el golpe, y siento una lágrima solitaria, cálida y pesada, correr por mi rostro helado. El sonido del metal al chocar con el candado estalla en el silencio del apartamento como un disparo de misericordia, un rugido que resuena en mis huesos y señala que no hay vuelta atrás. La caja de Pandora está a punto de abrirse. Y lo que saldrá no es esperanza, sino la verdad desnuda, cruda y sangrienta, que cambiará su vida para siempre, mientras la mía se desvanece silenciosa en el sillón, presenciando el espectáculo final de mi propia destrucción. El crujido seco del metal al romperse suena como una eutanasia dentro del apartamento, un sonido definitivo que resuena en mis huesos y anuncia el fin de todos los secretos. Con un tirón violento, Beto arranca el candado roto y abre la puerta del refrigerador de golpe, esperando encontrar montones de comida o fajos de dinero limpio, listos para usar lo que sale. Sin embargo, no es olor a comida, sino una densa niebla gélida, una bocanada de aire acondicionado de hospital que contrasta con el calor insoportable de la habitación, creando una atmósfera fantasmal. La luz interna del refrigerador parpadea y luego permanece encendida, iluminando el interior blanco y aterradoramente vacío. No hay botellas de agua, ni sobras. Nada para sustentar la vida humana. En los estantes de cristal, solo paquetes de gasas estériles, frascos de solución salina y en el centro de todo, como un altar macabro, descansa la hielera de poliestireno con la tapa entreabierta. El silencio que sigue es absoluto. El zumbido del motor ahora expuesto suena como el último suspiro de una máquina moribunda. Beto se queda paralizado, confundido por la escena clínica en su propia cocina. Sin embargo, la codicia habla más fuerte que el desconcierto. Ve la caja de poliestireno y sus ojos brillan con la certeza de que el tesoro está dentro. Con manos temblorosas y sudorosas, agarra el recipiente, sorprendido por su ligereza. Coloca la caja sobre la mesa que él mismo había pateado minutos antes y, con la ansiedad de un adicto a punto de consumir su dosis, retira la tapa por completo. El olor que emana es inconfundible y nauseabundo, en una mezcla ferrosa de sangre fresca, hielo derretido y un fuerte antiséptico. Retrocede un paso, tapándose la boca, pero vuelve a mirar. Dentro, acurrucados en el hielo picado, no hay ningún órgano humano preservado, sino gruesos fajos de billetes de alto valor atados con gomas elásticas, pero manchados, sucios con un rojo oscuro y viscoso que ha impregnado el papel, transformando la riqueza en algo repugnante y visceral. Mete la mano en la caja, toca el dinero húmedo y frío, y saca uno de los fajos. La sangre se le pega a los dedos, manchando su piel con la prueba del crimen que me obligó a cometer. Junto con los billetes, saca un papel doblado, un documento con el membrete de una clínica que no figura en los mapas oficiales. Lo desdobla, y observo cómo sus ojos recorren las líneas con una incredulidad que rápidamente se transforma en puro horror. El documento es un formulario de consentimiento para la donación de personas vivas, venta ilegal, que detalla la nefrectomía radical izquierda realizada esa mañana, con el importe pagado en efectivo, detallado al lado. Lee el precio de mi carne, el valor exacto de su deuda, expresado en gramos de tejido renal. El papel tiembla en su mano mientras la realidad de lo que sostiene lo golpea como un tren desbocado. Ese dinero no es una herencia mágica, son los restos licuados de su madre. Junto al informe médico hay una nota escrita con mi letra temblorosa y vacilante, que preparé antes de quedarme dormida en el sillón. Beto la recoge, manchando el papel blanco con los dedos ensangrentados por el dinero. Lee en voz alta:
un susurro interrumpido con cada palabra. Mi jubilación se acabó hace años, pagando tus errores. Vendí lo único que me quedaba, lo único que nadie más que yo podía quitarme. Paga tu deuda y déjame descansar. La frase, déjame descansar, resuena en el aire pesado, con un doble peso de sueño y muerte. Deja caer la nota como si ardiera, mirando sus propias manos manchadas de sangre, mi sangre. Y luego, el dinero en la caja. Una comprensión aplastante y brutal lo invade. Entiende que cada billete dentro costó una arteria cercenada, un trozo de vida, una mutilación irreversible hecha para salvar la piel de un hombre que nunca mereció ni el sudor de mi trabajo, y mucho menos la sangre de mis venas. Lentamente, como un autómata roto, se gira hacia mí en el sillón. Su mirada desciende hasta mi estómago, y ahora, con la revelación estallando en su mente, finalmente ve lo que se negó a ver todo el día. La mancha en mi ropa no es orina, es una flor roja vibrante que se ha expandido, empapando la tela, la tapicería y goteando al suelo. Ve mi palidez gris, el sudor frío, la respiración superficial de alguien que entra en shock hipovolémico. La conexión está hecha, la furgoneta negra, la desaparición de 6 horas, la dificultad para caminar, la férrea protección del refrigerador, todo encaja en un mosaico de horror. No estaba discutiendo con una anciana avara, estaba torturando a una mujer recién operada que se desmembró por el acné. El dinero que tanto deseaba está ahí, en sus manos, pero ahora pesa como plomo, manchado con la esencia de la única persona que lo amó incondicionalmente. El grito que escapa de la garganta de Beto no es humano, es un aullido primitivo, una mezcla de vómito, llanto y terror absoluto que le desgarra la garganta y hace vibrar las ventanas de la habitación. Cae de rodillas al suelo, tirando la hielera de poliestireno. Los billetes manchados de sangre se esparcen por el suelo sucio, mezclándose con el polvo y los cristales rotos, creando una grotesca alfombra de riqueza y muerte. Se mira las manos enrojecidas, intenta limpiárselas en la camisa, pero la sangre solo se extiende, marcándolo para siempre. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Grita, arrastrándose hacia mí, pero demasiado asustado para tocarme, temeroso de que me derrumbe al tacto. El león que rugía con exigencias ha desaparecido. En su lugar, hay un gusano retorciéndose en la inmundicia de su propia conciencia, destrozado por la magnitud del sacrificio que provocó. Observo la escena a través de una niebla cada vez más densa, sintiendo una extraña y fría satisfacción. El cambio de poder es completo. Él tiene el dinero, tiene la solución, pero está destruido. Ya no soy la víctima indefensa, soy la artífice de este trágico escenario, la madre que impartió la lección final con la tinta indeleble de su propio cuerpo. Él está allí, rodeado del dinero que consideraba lo más importante del mundo, y ahora se da cuenta de que solo es papel sucio a cambio de una vida. El horror en sus ojos es mi espejo, por fin me ve, no como la anciana regañona, sino como la fuerza titánica capaz de desgarrarse por amor. El dolor físico es distante ahora, casi entumecido por la conmoción, pero la claridad mental permanece para presenciar la caída de mi hijo, no a manos de usureros, sino bajo el insoportable peso de la culpa. El reloj de la pared marca la medianoche. La fecha límite ha pasado, pero los usureros ya no importan. Ha llegado el momento de rendir cuentas, y el precio ya se ha pagado por adelantado. Beto aprieta un fajo de billetes contra el pecho, sollozando convulsivamente, murmurando súplicas de perdón que ya no puedo procesar. El sonido de su llanto se mezcla con el zumbido del refrigerador abierto, que sigue soplando su aire frío sobre nosotros, congelando el momento. Cierro los ojos, sintiendo el alivio de una misión cumplida. Él está a salvo de la deuda, pero condenado al recuerdo. El misterio del refrigerador se ha revelado, y con él, la verdad desnuda sobre quiénes somos yo, el mártir suicida, y él, el parásito que mató al huésped. La oscuridad me abraza y, por primera vez en años, el ruido de la avaricia de Beto cesa, reemplazado por el respetuoso silencio de la tragedia. Beto intenta, en una coreografía torpe y desesperada, detener la sangre que brota de mi costado con el mismo dinero que me costó el riñón, apretando los fajos de billetes contra mi herida abierta. Es una escena de ironía dantesca en el hijo que exigió la herencia, ahora intenta usarla como venda, sin darse cuenta de que el papel sucio solo absorbe mi vida sin devolverla, transformando la riqueza en desechos biológicos en segundos. Llora, grita,
Me ruega que no cierre los ojos, ensuciándome la cara con sus manos pegajosas de sangre y culpa, en un cambio de roles que llega demasiado tarde. Huelo los billetes mezclados con el olor metálico de mis entrañas expuestas, y por primera vez no siento la necesidad de consolarlo. Observo su pánico con sereno desapego. Por fin está lidiando con la cruda realidad de la carne, sin el filtro protector que siempre mantuve en la futilidad de su gesto. Intentar comprar mi salud con el precio de mi mutilación es la lección más dolorosa y necesaria que podría recibir. El apartamento se ve invadido de repente por un caos sensorial de luces estroboscópicas azules y rojas que recorren las paredes mugrientas, anunciando la llegada de la realidad exterior que rompe nuestra burbuja de locura. La puerta, que ya estaba sin llave, se abre con fuerza, y veo la silueta temblorosa de Seu Onofre, señalándonos, seguido de paramédicos con uniformes naranjas y policías con rostros sombríos. El sonido de las sirenas afuera compite con los gritos histéricos de Beto, mientras intenta explicar lo inexplicable, sosteniendo la caja de poliestireno como si fuera un escudo. Los paramédicos me separan de él con urgencia, cortando mi camisa, aplicando compresaos, gritando códigos médicos que conozco bien, pero que ahora suenan lejano, como si estuvieran hablando de otra persona. Siento un pinchazo en el brazo, la vía intravenosa, y una oleada de frío químico invade mis venas, reemplazando el dolor insoportable con un entumecimiento flotante. Me suben a una camilla, y el movimiento hace que el mundo gire una última vez, cambiando mi perspectiva hacia el resultado que se desarrolla en la habitación. La justicia poética se materializa en la figura de un policía civil que, al examinar la hielera y el documento de venta ilegal que Beto dejó caer, no ve el pago de una deuda sino la prueba flagrante de un crimen atroz. Recoge la bolsa de plástico con las pruebas y comienza a recoger los fajos de dinero manchados de sangre, sellando el destino de mi hijo con el seco sonido del sello al cerrarse. Beto se derrumba, gritando que el dinero es suyo, que debe pagar al usurero antes de medianoche, que su madre lo dio por voluntad propia. Pero sus palabras suenan como una confesión de complicidad y coerción. El dinero, fruto de mi sacrificio, es incautado como cuerpo del delito. No servirá para pagar a ningún usurero, no salvará su pellejo ni comprará su libertad. Perdió a su madre y el premio en el mismo juego. Veo las frías esposas metálicas apretarse en las muñecas de Beto, ateniéndolo no por deudas financieras, sino por la miseria moral de estar involucrado, aunque sea indirectamente, en el comercio de mi propia carne. Mientras me sacan del apartamento, cruzando la puerta que tantas veces he cruzado cargando bolsas pesadas para alimentarlo, siento una ligereza espiritual que contradice la gravedad de mi estado físico. Miro hacia atrás y veo a Beto siendo llevado por la policía, cabizbajo, llorando como el niño que nunca dejó de ser, pero ahora sin mi regazo para amortiguar su caída. Mi transformación se completa en ese instante. Dejo de ser la madre victimizada, la proveedora inagotable, y me convierto en la fuerza de la naturaleza que, al destruirse, también destruyó sus ilusiones. Lo salvé de la muerte inmediata a manos de usureros, ya que, encarcelado, será intocable para el crimen organizado, pero lo condené a vivir con la conciencia de lo que hizo. No siento lástima ni arrepentimiento, solo siento una paz profunda y silenciosa, la certeza de que finalmente, al cortar mi propia carne, también corté el cordón umbilical podrido que nos asfixió. Me voy, pero dejé la verdad desnuda encerrada en esa habitación con él, y de esa prisión nunca podrá escapar. El balanceo rítmico de la ambulancia se transforma en la cuna que nunca tuve, arrullándome lejos del campo de batalla que fue mi hogar. Las luces de la ciudad se difuminan tras la ventana trasera, destellos de neón y farolas se funden en un túnel de colores distorsionados, mientras que el sonido de la sirena, antes alarmante, ahora suena como un canto constante y triste. Siento el frío de la vía intravenosa entrando en mis venas, una invasión escalofriante que intenta reemplazar el calor que dejé en la alfombra de la sala, pero la verdadera temperatura que siento es la del desapego. No solo estoy saliendo del apartamento, estoy desconectándome de esa vida de servidumbre y miedo. El paramédico me toma la mano con delicadeza profesional, pero sus ojos revelan la conmoción de quien presenció una zona de guerra dentro. Él no lo sabe, pero no soy una víctima pasiva que sucumbió a la violencia. Soy el soldado que detonó su propia trinchera para poner fin a la guerra, aceptando las heridas como medallas de una victoria amarga y necesaria. Pienso en el dinero, esos billetes que, por unas horas, valieron más que mi integridad física. Ahora,
yacen sellados en una bolsa de plástico llena de pruebas, inútiles, congelados en la burocracia policial, manchados con el ADN de mi sacrificio. La ironía es devastadora y perfecta. El capital que Beito tanto deseó para comprar su libertad no pagará la deuda de nadie, no comprará estatus, ni salvará reputaciones. Se ha convertido en polvo, aniquilado por el crimen que lo generó. Me extrajeron el riñón para crear un tesoro que nadie puede gastar, una riqueza maldita, que solo sirvió para revelar la pobreza de espíritu de mi hijo. El valor de ese dinero no era monetario, era pedagógico. Necesitaba tocar la materialidad de mi sangre para comprender que el pozo de mi donación tenía fondo, y que él había raspado ese fondo con sus propias uñas hasta encontrar la carne viva. Y Beto, mi pobre y cruel Beto, ya no lo imagino como el tirano doméstico, sino acurrucado en la parte trasera de una patrulla, con las luces intermitentes tiñéndole la cara de rojo y azul, de forma retorcida. Cumplí mi misión de madre protectora en encarcelado. Es inalcanzable para los usureros que lo amenazaron. La celda de la comisaría será el único lugar seguro para él esta noche, un refugio de hormigón donde la deuda externa no podrá tocarlo, pero donde la interna comenzará a exigir su pago con intereses impagables. Lo salvé de la muerte física, pero lo condené al encarcelamiento perpetuo de su propia conciencia. Tendrá todo el tiempo del mundo en el silencio de la prisión, para mirarse las manos y recordar la temperatura de mi sangre, para escuchar el eco de mi silencio y comprender que la madre inútil fue la única que tuvo el valor de sangrar por él hasta la última gota. Mi mente regresa una última vez al apartamento vacío, ahora una escena del crimen acordonada con cinta amarilla. Imagino el refrigerador aún abierto, zumbando solo en la oscuridad, el motor luchando en vano por enfriar el vacío dejado por la nevera de poliestireno. El aire frío que escapa se encuentra con el aire caliente y estancado de la habitación, creando una condensación que se desliza por las paredes descascarilladas. Ese electrodoméstico blanco, que durante años contuvo nuestra comida y sobras, se ha convertido en el mausoleo de nuestra relación, el frío monumento de un amor que tuvo que volverse quirúrgico para sobrevivir. La sangre en el suelo se secará y oscurecerá, pasando a formar parte de la historia de esa casa, una mancha indeleble que ningún producto de limpieza podrá eliminar. Al igual que el recuerdo de esta noche, nunca abandonará la mente de quienes la presenciaron. Solo queda allí el silencio. Ese silencio denso y definitivo que tanto anhelaba, que finalmente reemplaza los gritos y las demandas. Reflexiono sobre la naturaleza del amor maternal, esa fuerza que dicen sagrada, pero que puede ser terriblemente destructiva cuando no conoce límites. Amé a Beto hasta la deformidad, lo amé tanto que le impedí crecer, y necesité mutilarme para corregir ese error. Lo que hice hoy no fue solo un acto de desesperación, fue un acto de exorcismo. Al arrancarme un pedazo de mí misma, también arranqué la dinámica malsana que nos unía. Necesitaba perder mi integridad física para volver a ser espiritualmente completa. Ya no soy la sombra que él pisó, soy la cicatriz que llevará. El dolor que siento ahora, este dolor agudo que irradia de mi costado con cada bache en el camino, es prueba de que estoy viva, pero es una vida nueva, purificada, donde ya no soy una rehén. Pagué la deuda, el saldo es cero, no le debo nada más a él, ni al mundo, ni al recuerdo de mi esposo. Cierro los ojos mientras la ambulancia minora la marcha, llegando al hospital. Las sirenas cesan, dando paso a un silencio expectante. No sé si sobreviviré a la noche, si mi cuerpo cansado resistirá el impacto de la pérdida, pero eso es solo un detalle biológico. Mi alma ya está sana. Siento una ligereza que no he sentido en décadas, la libertad de quien ha dado lo último de sí, y, ahora, no tiene nada que perder. Si me voy, me iré con la dignidad de quien limpió su propia casa antes de irse. Si me quedo, seré una mujer hecha de cicatrices y silencios, intocable en mi nueva fragilidad. El zumbido del refrigerador está detrás de mí. El grito de Beito está detrás de mí. Aquí, en la oscuridad de mis párpados, solo hay paz. Una paz roja, dolorosa y absolutamente merecida. Soy Doña Elsa, y hoy,
Por fin, me jubilé de ser la madre de Beto. El drama de doña Elsa se desarrolló en el silencio de un apartamento sofocante, pero las historias de sacrificio y redención resuenan por doquier. Si has llegado hasta aquí y has sentido el peso de esta narrativa, suscríbete al canal ahora. Aquí exploramos las profundidades del alma humana sin filtros. Y quiero saber hasta dónde ha llegado la voz de esta madre. Comenta abajo desde qué ciudad o estado estás viendo. La distancia nos separa, pero la emoción nos conecta. Hasta la próxima historia.